Bueno, para todos los que estuvisteis en contacto la semana pasada, tanto aquí como a través de la tecnología, a través de Facebook, os acordáis que estuvimos empezando la serie sobre la libertad, en lo que vamos a tratar la perspectiva de la libertad en un texto muy específico, Juan, capítulo 31 al 38. En la pasada sesión estuvimos viendo primero, recordad que estamos en el entorno de ver los tres marcos sustanciales para entender qué es la libertad. Bien. Sí, perfecto. Vale, mejor. No hay problema, yo me lo como. La cuestión es que estuvimos viendo la semana pasada el marco de relación. Y hoy nos corresponde ver el siguiente marco. Y ahora os propongo, esto está funcionando mucho mejor, que podáis observar las siguientes diapositivas. ¿Qué os parece? Un tren AVE. ¿Cuántos de aquí os habéis subido al tren AVE? ¿Vale? Unos pocos, un tercio del aforo. Mirad, es impresionante. Ves en pantalla cómo realmente hay un marcador que va diciendo la velocidad a la que va y los 300 kilómetros por hora los coge. Vamos, que ni Fernando Alonso. Es impresionante. Eso sí, es malo para la tortícolis. Porque si te pones a mirar los postes, pasan muy rápido. Es un cacharro, la verdad, muy útil. En 4 horas y media te pones desde Córdoba a Barcelona. Es impresionante. ¿Y esto? Un crucero. Literalmente, esto es una ciudad flotante. Pero imaginaos, pues, qué sé yo, un pueblo como Nueva Cartella, esto cabe ahí dentro. Y con mejores prestaciones y lujos que lo que, y no lo digo porque no vivan bien en Nueva Cartella, pero tenéis que pensar, 4 o 5 mil personas ahí metidas en todo lujo, tranquilidad. Los últimos modelos tienen unos estándares de estabilidad que, a no ser que si a uno le hace muy fuerte, van planos. Son extraordinarios. ¿Y qué diremos de esto ya? Yo todavía no consigo entender cómo 300, 400, 500 toneladas se sostienen en el aire. Es increíble. He estado metido 24 en un par de viajes, tanto el que hicimos a Australia como el que el año pasado, hace un año, fuimos a Estados Unidos, 20 y tantas horas subidos ahí y es fascinante. Unos bicharracos tremendos. La verdad que conectan la otra parte del mundo en una manera, en viajes que tenéis que pensar que hace no tanto costaban semanas, si no meses. Y ahora pues, en menos de 24 horas, te pones allá abajo, en las antípodas de Nueva Zelanda, en Australia. Increíble. ¿Pero qué os parece esto? No es una fotografía del descarrilamiento ¿cómo era? La Altaria de
Santiago de Compostela, es otro, es un descarrilamiento. Pero no podéis percibir cómo un cacharro que va a 300 kilómetros por hora lo sacas de su entorno, las vías, y no sirve para nada. Mucho cuerpo, mucha velocidad, mucho motor, pero fuera de las vías es un cacharro absolutamente inútil. ¿Qué diremos de este barco varado? Mucha carga, mucho potencial, pero no se mueve ni un pelo. No puede llevar nada, no puede llevar a nadie, no sirve absolutamente para nada, más que para hacer lapas y moluscos y criar cangrejos. Inútil total. ¿Y qué diremos de un avión? Aquí el piloto se puso a hacer rally y no le funcionó. Probablemente esto fue un aterrizaje de emergencia en medio de una calle. Pero tú pones ese cacharro que va a 1000 kilómetros por hora en el aire, y ahí en ese contexto, absolutamente inútil. Un Sevilla funciona mejor en ese contexto que ese avión. ¿Os dais cuenta cómo la naturaleza de las cosas condiciona el ámbito en el cual esas cosas se pueden desarrollar? Un tren funciona perfectamente a 300 kilómetros por hora, ¿dónde? Encima de unas vías. Un barco puede llevar unas cargas tremendas cuando está sobre aguas profundas. Un avión es útil en el aire y de aeropuerto a aeropuerto. No lo saques de un aeropuerto porque no sirve. La naturaleza de las cosas condiciona el ámbito de su libertad. ¿Os dais cuenta? ¿Cuál es la verdadera libertad? Por eso se hace imprescindible, si queremos conocer y resolver esta pregunta, en relación a nosotros, se hace imprescindible conocer la esencia, la realidad, la identidad, nuestra identidad. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el ámbito para el que hemos sido creados? Tal como vimos en la introducción de la primera sesión, con múltiples perspectivas acerca de la libertad, la clave en la pregunta está en el adjetivo. ¿Cuál es la verdadera? Todo el mundo habla de libertad, pero queremos responder a la cuestión, ¿cuál es la verdadera libertad? Vamos a acercarnos de nuevo al texto que nos sirve como base para el estudio. Vamos a volverlo a leer, lo vimos la semana pasada, lo tenéis ahí en pantalla y si no, en Juan capítulo 8, 31 al 38. Dice así, leo en versión bíblica Las Américas. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre.
Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. En esta sesión nos vamos a centrar en determinar el marco de identidad. ¿Os acordáis? El primer marco. Gracias. En la sesión anterior estamos viendo el marco de identidad. Perdón, el marco de relación. Ahora vamos a desarrollar el marco de identidad. Es decir, descubrir la naturaleza del ser, de la libertad. Y para ello nos vamos a centrar en el versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a hacer un estudio pormenorizado, ¿de acuerdo? Sintácticamente, no podemos coger este texto sin el contexto del versículo 31. La conjunción y, conjunción copulativa, establece una relación y conexión con la frase anterior. Es decir, si permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por lo tanto, no es una sentencia aislada, no es una frase perdida. Tiene relación con la anterior. Hallamos entonces la misma construcción en las dos frases del texto. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Seguís, no? Otra vez, unidas por esa misma conjunción copulativa y. Lo cual significa que esas tres frases están interconectadas, son interdependientes, que son del mismo valor. Y está claro que el peso principal, la frase principal es: si permanecéis en mi palabra. Y ese permanecer en la palabra tiene tres consecuencias. Sois mis discípulos, conoceréis la verdad os hará libres. Y todo unido por y. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y seréis libres. Y la verdad os hará libres. Esto quiere decir que el marco de identidad para la libertad no se puede comprender sin el marco de relación. Es decir, no podemos entender la libertad sin la verdad y sin el discipulado. Están absolutamente interrelacionados. Por eso hablábamos del marco de relación. En la sesión anterior ya dedicamos tiempo a intentar comprender la dimensión del tipo de relación de discipulado que Dios quiere mantener con los que creen en Él. Ahora nos corresponde desentrañar el peso específico de las siguientes consecuencias: permanecer en la palabra de Cristo, en verdad y libertad, el marco de identidad para la libertad. Eso nos lleva a, en primer lugar, considerar la verdad como objeto del conocimiento. Es decir, conoceréis la verdad. La verdad es objeto
del conocimiento. Es aquello que persigue nuestra acción de conocer. ¿Cuál es el objeto que buscamos conocer? La verdad. Lo cierto es que considerar el tema de la verdad en profundidad daría para muchos libros, muchas conferencias y sermones. Y una sesión aquí de 3 o 4 días. Tranquilos. Lo primero vamos a intentar llevar el sentido de conocer, porque es la acción. Conoceréis. Bien, vamos a intentar desentrañar lo que significa este verbo. El verbo griego que se emplea para conocer, siento usar esta palabrota, ginosko. Es ginosko. Va mucho más allá de un mero conocimiento. Transmite la idea de asimilar algo como propio. Es decir, conocer algo es asimilarlo, integrarlo. Fijaos la fuerza que tenía esta palabra para los hebreos, que la palabra conocer se utiliza como eufemismo para las relaciones sexuales. Algo íntimo, para decir ellos para reflejar sobre las relaciones. Por ejemplo, en Mateo 1:25 dice que José no conoció a su mujer hasta después de dar a su hijo primogénito. ¿Qué quiere decir que no conoció? Está diciendo que no tuvo relaciones sexuales con. Es un eufemismo. ¿Y qué verbo utiliza? El mismo. Conocer. Pues por eso este verbo, digo que por consiguiente no se trata de un conocimiento intelectual o filosófico de la verdad, sino un conocimiento que se integra en el ser. Se integra. Y después de intentar conocer lo que significa conocer, nos lleva a la definición de verdad. Vamos a ver el concepto de verdad que tiene nuestro idioma, el castellano. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, en la versión online, la palabra verdad desarrolla, entre otros, los siguientes significados y acepciones. Dice: conformidad de las cosas con el concepto que de ellas se forma en la mente. Tenemos una idea en la mente, tenemos un concepto y coinciden las dos, pues eso es verdadero. Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Yo digo algo, yo pienso algo, lo expreso y eso está en conformidad. No digo una cosa y pienso otra. Propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre en la misma situación sin mutación alguna. Algo que permanece siempre igual. Eso es la verdad de algo. O juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Una idea que no se puede rebatir. Eso es algo verdadero. Es decir, verdad tiene que ver con todo lo auténtico, lo real, lo que es, en contraposición a lo falso, lo irreal, lo que no es. En el griego, el diccionario viene de palabras del Nuevo Testamento, define la palabra verdad, en griego aletheia, de ahí viene el nombre Alicia. Alicia significa verdad. Si no lo sabíais, pues ya lo sabéis. Como la realidad
que se encuentra en la base de la apariencia, la esencia manifiesta y veraz de algo. Dicho esto, vamos a intentar comprender entonces qué es lo que tenía el apóstol Juan en la cabeza cuando escribe en boca de Jesús la palabra verdad. Dais cuenta que lo que estamos es, claro, diseccionando, intentando acotar para llegar a la naturaleza, la esencia de lo que quiere significar. En el contexto inmediato del Evangelio de Juan nos lleva a considerar el concepto que emana del propio Jesús en la mente del autor. La verdad de la que aquí se habla está directamente relacionada con la palabra de Cristo. Si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad. El permanecer en la palabra nos lleva al conocimiento de la verdad. ¿Veis? Aspecto que se refuerza en el Evangelio con afirmaciones como la siguiente. Juan 1,14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La verdad relacionada con la figura de Jesucristo. Juan 14,6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús se expone, se revela como la verdad en sí. O Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Jesús orando por sus discípulos. Tu palabra es verdad. En este caso está identificando la palabra de Dios como verdad. Así que nos damos cuenta de que en el pensamiento del apóstol Juan, en el pensamiento de Jesús, la verdad está relacionada con el ser de Dios. Está relacionada con la revelación de Dios, con lo que Dios es y con lo que Dios ha dicho. Este es el pensamiento de la verdad en la mente de Jesús, en la mente del apóstol Juan. La verdad relacionada con la palabra de Dios y con Cristo mismo. Por consiguiente, podemos afirmar que la verdad de la que habla Jesús en su discurso es todo aquello que se ajusta a la realidad, autenticidad de la palabra de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Y esta verdad especialmente revelada en la figura y en la persona de Jesucristo mismo. ¿Cómo es revelado Jesús al principio del Evangelio? En el principio era el Verbo. También algunas versiones traducen palabra. Logos. Es decir, Jesús es la máxima revelación y expresión de la realidad de Dios en medio de nosotros. Por eso no hay otra verdad mayor y más grande. Porque verdad no es solamente un concepto, es una realidad que tiene que ver con la naturaleza, el carácter de las cosas. En este contexto del discurso, la verdad está directamente y proporcionalmente contrapuesta a la falsedad de la fe de los judíos que le escuchaban, o que escuchaban a Jesús,
Y lo demuestra la reacción que tienen cuando Jesús les pone el dedo en la llaga de su hipocresía. Versículo 33 del texto porque dicen, ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Os dais cuenta? ¿Cómo? Ellos reaccionan de una forma totalmente, porque ellos vivían una ilusión, no una realidad, una fantasía. Eso nos lleva, después de considerar la verdad como objeto de conocimiento, a considerar la verdad como agente de liberación. Es decir, anteriormente hemos visto la verdad como objeto, algo a lo que aspiramos, pero ahora vamos a ver cómo la verdad actúa. Y actúa como agente de liberación. La verdad os hará libres. En la sentencia la verdad os hará libres, la palabra verdad pasa a ser sujeto. Y esto implica que no tenemos que hacer nada para que la verdad actúe. ¿Qué es lo que necesitamos? Conocerla. Desde que conocemos la verdad, esta empieza a actuar por sí sola, por sí misma. Es decir, la verdadera libertad es una consecuencia del conocimiento de la verdad. No tenemos que hacer nada para alcanzar la plenitud de la libertad, sino buscar la verdad, que viene por permanecer en la palabra de Cristo. ¿Quieres ser libre? Busca la verdad. Permanece en la palabra de Dios. Entonces serás libre. La verdad actuará. ¿Qué entendemos por hacer libres? El verbo que emplea el griego, disculpadme que utilice mucho del contexto de las palabras en el original, pero esto forma parte de la tesis y ahí hay que darle caña al texto original. Está genial. Y además considero que, y vosotros lo sabéis, las palabras en su idioma original nos aportan el mayor sentido que pueden tener. Bien. La palabra para hacer libres en el griego es eleuthero, y es una sola palabra. No son dos, no es hacer libres, sino podríamos traducir también liberar. Está directamente esta palabra relacionada con la liberación de la esclavitud. Pensemos en la cultura greco-romana del siglo I que la esclavitud formaba parte de la estructura social. Hoy nos rasgamos las vestiduras, pero en aquella época formaba parte de la estructura social. Y ahí vemos la acción de la verdad que libera. Cuando Jesús declara la verdad os hará libres, está afirmando que aquellos que llegan a ser discípulos han sido esclavos de algo o de alguien. Y esto lo entienden perfectamente los judíos y por esa razón ya he dicho antes que reaccionaron en la forma en que hemos observado en el versículo 33. ¿Nosotros libres? ¿De qué vas? Pero no debemos olvidar que esta verdad está ligada a la palabra de Cristo y a Cristo mismo. Por lo tanto, no se trata de un pronunciamiento
filosófico, sino salvífico. Tal como profundizaremos en la siguiente sesión, donde hablaremos del marco de redención. Visto el concepto de verdad, el concepto de libertad relacionado con la esclavitud, al pecado, que desarrolla en el versículo 34, pero ya hablaremos de esto en la sesión siguiente. Nos toca ahora entender las implicaciones que tiene esto. ¿Vale? Implicaciones de entender la verdad como objeto de conocimiento y la verdad como agente de liberación. La primera implicación. No os preocupéis por esta tos. Hace un par de días me metió agua a los pulmones y lo pasé fatal. Y todavía está la cosa así. La verdadera libertad reside en el ser. Ya hemos visto la identificación de la libertad con la verdad. Es decir, con lo que es, con lo auténtico. Y eso nos ofrece una dimensión más amplia de lo que es la libertad. Ser libre no es solo tomar decisiones, porque a veces lo que se hace es entender la libertad desde la perspectiva ética, moral. ¿Qué es libre? Hacer lo que me dé la gana, tomar cualquier decisión sin medir las consecuencias. No, ser libre es algo más. Ser libre es aspirar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y eso solo es posible cuando estamos en el marco de relación como discípulos de Jesús y en el marco de identidad asimilando la verdad y la palabra de Cristo y a Cristo mismo en nosotros. Es decir, fuimos creados para relacionarnos con Dios. Esas son nuestras vidas. Si nos salimos de ellas, solo somos un trapo. ¿Quieres ser verdaderamente libre? Pues entonces conéctate con Dios. Porque ahí está la esencia de lo que eres. Un ser creado, un ser diseñado para relacionarse con Dios. La verdadera libertad tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Buscamos la libertad y ¿sabes qué? Nos equivocamos. Queremos hacer lo que nos plazca sin que las responsabilidades de nuestras acciones nos persigan. Es decir, queremos ser un tren a 300 kilómetros por hora sin vías. Queremos ser un barco como un Ferrari haciendo rally. O un avión callejeando por la Bella de Cabra. Un avión. ¿Os imagináis un avión callejeando por ahí? Fuimos creados para amar a Dios, para estar con Él, para glorificarle. Esa es la verdad de quiénes somos. No merece la pena invertir nuestra vida en otra cosa que no sea buscar a Dios. Porque buscando a Dios encontraremos la verdad, nos relacionaremos con Él, encontraremos la verdad y esa verdad provocará el
la expansión de nuestra realidad como seres humanos. Digo como seres humanos. Y eso nos lleva a la tercera implicación. La verdadera libertad no tiene que ver con nosotros. Aspiramos a la libertad y aspirando a la libertad nosotros nos hacemos el centro. Yo soy el centro. Pero es un error porque la libertad no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios. Dios es el centro. Cuando así es, cuando configuramos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestras energías en buscar al Señor y ponerle en primer lugar, renunciando a nuestros intereses personales, derechos y voluntad, entonces llegamos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Fijaos lo que acabo de decir. Aspiras a ser la mejor versión de lo que eres. Pues bien, renuncia primero a ti mismo. Jesús, que no suenan esas palabras de Jesús. Si alguno quiere ser mi discípulo, primero ¿qué? Niéguese a sí mismo. O sea, ¿quieres ser el mejor tú? Pues empieza por renunciando a ti mismo. Porque tú no eres el centro. ¿No suenan las palabras? Si alguno quiere ser mi discípulo, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esto, siguiente implicación, os va a sonar un poquito. La verdadera libertad está acotada. La libertad acotada, pero si la libertad no consiste precisamente en ausencia de límites. Daos cuenta cómo acabo de las tres claves que hablo para el conocimiento de la verdadera libertad. Estoy hablando de tres marcos. Solo hablar ya de marcos ya plantea límites. La libertad llega por estar sujetos a la verdad. El mundo piensa en términos de libertad como la capacidad de tomar decisiones sin límite, sin consecuencias. Yo soy un pez. Y solo puedo vivir en el agua. Si quiero vivir en la tierra, ¿sabéis qué va a pasar? Que la palmaré. Porque he sido creado para vivir en el agua. Así que entonces, mis ilusiones de vivir en tierra son una quimera. Muy bien, saltaré a tierra, pero inmediatamente que salte, moriré. El Señor dijo a Adán y Eva, Génesis 2, 15 y 17. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Más claro? Que el agua. Como el agua que voy a pedir que me pases, José, que está ahí en la mesa. Gracias. Gracias. Dios dio a Adán y Eva una tierra con todo lo necesario para que la disfrutaran. Pero estableció unos límites, un marco.
para que sus vidas se ajustaran ¿a qué? Al perfil para el que fueron creados. Relacionarse con Dios conforme al carácter de Dios. Ese es también nuestro perfil como discípulos de Cristo. La ley se resume en las palabras de Jesús que expresó en Mateo 22, 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Notemos cómo el ejercicio de nuestra naturaleza está acotado. ¿Para qué? Para ajustar nuestra libertad al ámbito para el cual fuimos creados. ¿Entendéis la razón del mandamiento? Porque a veces muchos hemos pensado, ¿por qué les puso un mandamiento? Pues les puso un mandamiento para que pudieran entender el ámbito en el que podían ser la mejor versión de ellos mismos. Pero como no los hizo autómatas, les dio la capacidad de poder escoger. Y eso nos lleva a la quinta y última implicación que vamos a ver hoy. La verdadera libertad se fundamenta en la autenticidad. Esta implicación está ligada al concepto de verdad. Os dais cuenta de que todo lo que estoy intentando comunicaros está absolutamente interrelacionado. Muchos quieren y hablan de libertad en este país. ¿Lo sabéis? Con todo el respeto, mienten como cosacos. Buscan y no sé por qué los cosacos mienten tanto. Pero bueno. Buscan la libertad a cualquier precio, sean cuales sean las consecuencias, por terribles que sean. No les importa pisotear lo que sea y de insultar. Vamos. Pues bien, no existe verdadera libertad sin autenticidad. Y ahora vamos a entender lo que quiere decir autenticidad. Pero sabéis, autenticidad no es perfección. No es ser perfecto, ser auténtico. Ser auténtico es ser exactamente lo que se es, punto. Con grietas, con imperfecciones. Fijaos en la parábola de Jesús del fariseo y el publicano. El fariseo, lo podéis ver en Lucas capítulo 18, el fariseo presumiendo en una oración: yo no soy como aquel, doy mis limosnas, oro todos los días, soy una buena persona. Y mientras el otro, en un rincón, golpeándose el pecho y pidiendo: Señor, ten piedad. ¿Cuál dice Jesús que fue justificado? Aquel que fue honesto, transparente, sincero, auténtico. Ese fue verdaderamente libre. No sé si somos conscientes de cuántas ataduras nos imponemos y cuántas ataduras imponemos a los demás por la necesidad de proyectar una imagen de integridad de la que adolecemos.
juzgamos y al juzgar nos hacemos esclavos de nuestro juicio y encadenamos a los demás. Decidme, es una pregunta retórica, ¿vale? ¿Con qué persona os sentís mejor? ¿Con qué persona os sentís mejor? Yo os voy a decir con cuál me siento mejor. Normalmente, con aquella con la que me puedo mostrar débil, con la que me puedo mostrar vulnerable, con la cual puedo mostrarme avergonzado. Y sin embargo, recibido, aceptado y amado. ¿Cuánto añoramos ese tipo de libertad? Porque la pregunta sería, ¿tenéis a alguien en vuestro entorno, incluso familia, esposo, esposa, hijos, hermanos, amigos, con una relación de esta naturaleza? ¿Lo sabéis? Si no lo tenéis, hay uno que se ofrece. El Señor se ofrece a ser esa persona con la que nos podemos mostrar débiles, vulnerables, avergonzados, pero recibidos, aceptados y amados. Este tipo de libertad viene con la verdad. Por consiguiente, solo tenemos que profundizar en la verdad. La libertad llegará por sí sola. Hemos visto el marco de relación, hemos visto el marco de identidad para la libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Vamos a despedir este tiempo en oración, dando gracias a Dios porque Él se ha dado a sí mismo, se ha revelado a sí mismo. ¿Con qué objetivo? Para que al conocerle y al conocer su palabra, seamos nosotros realmente libres. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias por la obra tan preciosa que tú haces en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí, rogándote que tú, Señor, les bendigas grandemente. Tú sabes cuáles son cada una de sus circunstancias. Tú sabes, Señor, cuáles son cada uno de sus anhelos, sus luchas. Señor, queremos ser una comunidad libre. Libre que vive y expresa esa libertad, no de la fantasía, sino desde la realidad de tu palabra y la realidad de tu amor y bondad para con nosotros. Señor, toma tú la acción de tu Espíritu Santo para convencer a aquellos que están buscando la verdadera libertad.
para revelarte a ellos en la verdad. Y así, Señor, lleguen a ser discípulos tuyos. Lleguen a ser personas libres. Acompáñanos, Señor, con tu bondad, con tu paz, con tu bendición a cada una de nuestras casas. Y ayúdanos, Señor, y ayuda a este mundo a superar esta crisis. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.